Hola, buen día. Nosotros somos alumnos de la Universidad de Guadalajara, pertenecemos a CUSEA y conformamos el equipo 8 de la clase de Economía 1. El equipo está integrado por Alexander García, Naún Ramos, Joyce Barrera, Dulce Valdés y su servidor Raimundo Mejía. Y el día de hoy vamos a hablar del tema de la utilidad. Pero primero tenemos que definir qué es la utilidad, que regularmente se define como el grado de satisfacción que provee un bien o un servicio determinado. Pero en realidad la utilidad va más allá, ya que es la forma de describir las preferencias del consumidor. Es decir, las preferencias del consumidor son la descripción fundamental para analizar la elección, y la utilidad no es más que una forma de describirlas. Para apoyar dicho concepto, también contamos con qué es una función de utilidad, el cual es un instrumento para asignar un número a todas las cestas de consumos posibles, de tal forma que las que se prefieren tengan un número más alto que las que no se prefieren. Tal como podemos ver en la tabla, la cesta A tiene una mayor utilidad a la B, y la B una mayor a la C, es decir, que un bien x1 o x2 da mayor utilidad al bien y2, y1. Llevaré 10. Esta característica corresponde a la utilidad ordinal, que ordena el grado de preferencia de los bienes. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos seguir manteniendo el mismo orden de la tabla de arriba, solo que con una función de utilidad diferente? Bueno, en este caso estaríamos incurriendo en una transformación monótona, que transforma una serie de números en otra de tal manera que se mantenga el orden de estos. Es decir, una función de transformación monótona podría ser 3u, en el que solamente estaríamos multiplicando la utilidad por 3, pero el grado de los bienes quedaría de la misma forma que en la tabla original. Otra característica de la utilidad ordinal es la tasa de variación de la función de utilidad, provocada por una variación de u, que puede medirse observando la variación que experimenta f entre dos valores de utilidad, dividida por la variación de la utilidad. Por lo tanto, una función monótona siempre tiene una tasa de variación positiva, lo que significa que el gráfico de una función de este tipo siempre tiene pendiente positiva, tal como lo podemos ver en la imagen. Y por otro lado tenemos la utilidad cardinal, que considera que la magnitud de diferencia de utilidad tiene algún significado, solo que no existe un método para asignar utilidades cardinales. Ahora veamos la construcción de una función de utilidad. Para ello, tenemos que tomar en cuenta que una función de utilidad es un instrumento para asignar números a las distintas curvas de indiferencia de tal manera que las más altas reciban números más altos. Una sencilla forma consiste en trazar la diagonal mostrada y etiquetar cada curva de indiferencia en función de su distancia desde el origen, medida a lo largo de la diagonal. ¿Cómo sabemos que se trata de una función de utilidad? No es difícil ver que si las preferencias son monótonas, la recta que pasa por el origen debe cortar todas las curvas de indiferencia exactamente una vez. Por lo tanto, todas las estas reciben su etiqueta y las que se encuentran en las curvas de indiferencia más elevadas reciben etiquetas más altas. Veamos un ejemplo. Sabemos que una curva de indiferencia tipo es el conjunto de todas las x1 y las x2, tal que k es igual a x1 x2. Despejando x2 como función de x1, vemos que una curva de indiferencia tipo tiene la fórmula x2 es igual a k entre x1, la cual representa las curvas en el que el caso de k es igual a 1, 2, 3. Pero ¿qué pasaría si eleváramos la fórmula al cuadrado? La denominación de las curvas de indiferencia es distinta. Las etiquetas que antes eran 1, 2 y 3, ahora son 1, 4 y 9. Pero el conjunto de cestas que tiene 9 es exactamente el mismo que tiene 3. Por lo tanto, describe las mismas preferencias, ya que ordena todas las cestas de la misma forma. Pasemos a los sustitutivos perfectos. Las preferencias por los sustitutivos perfectos pueden representarse por medio de una función de utilidad, de la forma siguiente. Utilidad de x1 x2 es igual a x1 más bx2. En esta expresión, A y B son números positivos que miden el valor que tienen los bienes 1 y 2 para el consumidor. La pendiente de una curva de indiferencia representativa viene dada por menos A entre B. Un ejemplo puede ser utilidad de x1 x2 es igual a 2x1 más x2, lo cual nos indica que el consumidor prefiere el doble de un producto que al de otro. En los complementarios perfectos, la forma de una función de utilidad que describa las preferencias por los complementarios perfectos es utilidad de x1 x2 es igual al mínimo de ax1 bx2, donde a y b son números positivos que indican las proporciones que se consumen de cada bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso del consumidor que siempre consume 2 cucharadas de azúcar con cada taza de té? Si x1 es el número de tazas de té y x2 es el número de cucharadas de azúcar, el número de tazas de té correctamente azucaradas será mínimo de x1, x2 entre 2. Otro tipo de utilidad es la preferencia cosilineal. La forma natural de etiquetar las curvas de indiferencia consiste en llamarlas k, que es el valor de la ordenada en el origen. Despejando k e igualando la utilidad, tenemos que la utilidad de x1 x2 es igual a k
es igual a la variación de x1 más x2. En este caso, la función de utilidad es lineal en el bien 2, pero no en el 1. De ahí el nombre de utilidad cuasilineal, que significa utilidad parcialmente lineal. En las preferencias cuasilineales, cada una de las curvas de indiferencia es una versión desplazada verticalmente de una única curva de indiferencia. En las preferencias Kapp-Douglas, la función de utilidad es utilidad de x1, x2 es igual a x1 elevado a la c por x2 elevado a la d, donde c y d son números positivos que describen las preferencias del consumidor. Como podemos ver en la imagen de abajo, las diferencias entre los valores de los parámetros c y d dan lugar a curvas de indiferencia de forma distintas. Continuemos con la utilidad marginal, que parte del principio. ¿Cómo verá esta utilidad cuando obtiene una cantidad algo mayor del bien 1? Esa tasa de variación se denomina utilidad marginal con respecto al bien 1 y se expresa como un cociente, que mide la tasa de variación de la utilidad provocada por una pequeña variación en la cantidad del bien 1. Para calcular la variación de la utilidad provocada por una pequeña variación del consumo del bien 1, basta multiplicar la variación del consumo por la utilidad marginal del bien. La utilidad marginal con respecto al bien 2 se define de una forma parecida. La utilidad marginal se relaciona con la RMS, la relación marginal de sustitución, que mide la pendiente de la curva de indiferencia correspondiente a una cesta de bienes dada. Puede interpretarse como la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el 2. El signo algebraico de la RMS es negativo, ya que si obtenemos una mayor cantidad del bien 1, tenemos que recibir una cantidad menor del 2, para conservar el mismo nivel de utilidad. El cociente de las utilidades marginales nos proporciona una magnitud observable, a saber, la relación marginal de sustitución. Traslademos la utilidad a una aplicación, en este caso la del transporte. Supongamos que las preferencias del consumidor medio pueden representarse mediante la función de la utilidad de la forma utilidad de x1, x2 hasta xn es igual a beta 1 de x1 más beta 2 de x2 hasta sumar bn xn, donde los coeficientes beta 1 y b2 son parámetros desconocidos. Ahora veamos un ejemplo. El ejemplo es utilidad de tw, tt y c, donde tw es el tiempo total que se tarda en llegar andando hasta la parada del autobús o hasta el automóvil y envolver al consumidor. Tt es el tiempo total de recorrido en minutos y c es igual al coste total del recorrido en dólares. El cociente entre un coeficiente y otro mide la relación marginal de sustitución entre una característica y otra. Por ejemplo, el cociente entre la utilidad marginal de tw y la utilidad marginal de tt indica que el consumidor medio considera que el tiempo que tiene que andar es aproximadamente 3 veces más pesado que el tiempo del recorrido. Finalmente, para cerrar todos los ejemplos, retomemos las preferencias Kapp-Douglas. En el caso de estas preferencias, es fácil calcular la relación marginal de sustitución utilizando la fórmula derivada antes. Si elegimos la representación logarítmica, en este caso la RMS solo depende del cociente entre los dos parámetros y la cantidad de los bienes. ¿Y qué ocurre si elegimos la representación exponencial? Es lo mismo que teníamos antes, recordando que una transformación monótona no podía alterar la relación marginal de sustitución. A manera de conclusión, podemos decir que una función de utilidad es simplemente una forma de representar o de resumir una ordenación de las preferencias. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.